Buenos días. En esta ocasión vamos a presentar el proyecto de aula de la gestión del costo del proyecto de aseo de la Fundación Universidad de Antioquia para Varias. Los integrantes del trabajo somos Robinson Palacio, Steven Borja y Tomás Sierra. Lo primero de lo que voy a hablar es del problema, de dónde surgió la necesidad de iniciar este proyecto de gestión del costo. Uno de los compañeros del trabajo ejerce como supervisor de los operarios de una de las rutas del proyecto de aseo. El proyecto de aseo se encarga, entre otras, del embellecimiento de las calles, del barrido general y de cubrimiento de eventos, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurría allí? Diariamente, los supervisores deben realizar un informe que se realiza con un documento de texto sencillo en Word, indicando cuáles son las personas, los operarios que por diversas razones tuvieron que ausentarse de su labor, asimismo incluir la información de quién reemplaza el operario, cuál es la ruta, la jornada, toda la información asociada para efectos de nómina, ya que eso debe tenerse para el momento de la liquidación. Entonces, él observó que era una tarea que le llevaba mucho tiempo y que era muy repetitiva, y aprovechando su conocimiento en el lenguaje de programación Visual Basic, que está como un complemento de Excel, creó un formulario que ayuda, es un apoyo para hacer de manera más rápida el formulario automáticamente, indicando entre una lista de ausencias cuál es la causa de la ausencia. Se cargan la información personal rápidamente de cada uno, incluyendo una palabra clave, sea la cédula, sea el apellido o el nombre, y así se volvió un trabajo eh, menos, o sea, le requiere menos tiempo ahora, ya no tiene esa inversión y esa fatiga por tanto tiempo allí, puede dedicarse a otro tipo de actividades. Entonces, luego, aparte de esta situación, se observó que el área de nóminas, ellos recogen esta información que está en un documento de Word manualmente, deberán copiar, pegar, revisar a ojo cuáles son los empleados que faltaron, cuáles no, para hacer el cálculo de las horas y así poder realizar la nómina. Este proceso se hace incluso más lento que el proceso anterior que mejoró el compañero y es muy susceptible de errores por la misma repetitividad y por el tema que el ser humano no es tan bueno para hacer estos trabajos de recopilación, que las máquinas sí lo pueden hacer de una mejor manera. Además, es un tipo, digamos, de trabajo que es susceptible a casos de, digamos, desviación malintencionada en las cantidades, digamos, modificaciones arbitrarias para favorecer a uno o a otro. Entonces, no está tan bien hecho ese proceso. Adicionalmente, en el tema de compras, no hay claridad de cuánto le cuestan los insumos a la empresa por ruta, solamente se tiene en cuenta cuánto vale, por decir, el paquete de bolsas, el carrito manual, pero no se menciona ni se considera cuánto está durando, que es la periodicidad. Eso sí, tienen unas fechas de entrega, saben cada cuánto lo entregan, pero no cuánto es el valor económico, la inversión diaria de estos insumos. Entonces, el trabajo se definió con unos objetivos, que los voy a leer textualmente, dada su importancia, y que son los que le dan la ruta al trabajo. El primero es el objetivo general. Entonces, el objetivo general es desarrollar herramientas de programación para el proyecto de aseo de la Fundación Universidad de Antioquia para Envarias, que facilite el procesamiento de la información de las horas laboradas por los colaboradores y que permita la gestión del costo unitario de los insumos. Adicionalmente, tenemos unos objetivos específicos. El primero de ellos es especificar los porcentajes de recargo que tienen las horas extras, nocturnas, dominicales y festivas, además de la lista de insumos requeridos y los periodos de entrega a los colaboradores.
El segundo objetivo específico se trata de determinar la cantidad requerida de cada insumo para el cumplimiento de las rutas. Y el tercero y último es componer algunos formularios en el lenguaje de programación Visual Basic en los que se permita la gestión de la información sobre las horas laboradas de los colaboradores de manera más automatizada y que se facilite la gestión de los insumos. ¿Cómo se enrutó? ¿Cuál fue la metodología, el camino para llegar a cumplir esos objetivos? Entonces, se realizó un formulario inicialmente en Visual Basic que permite que se incluya desde la base de datos igualmente la información personal de cada empleado, el nombre y el documento de identidad, eso sería lo básico. Y allí, ¿qué se hace? La intención es saber cuánto pagar. Entonces se pueden ingresar unas fechas de inicio y final. Entonces vamos a liquidar la quincena. Se pone la fecha de inicio, la fecha final y luego, después de tener las fechas, también ya el mismo formulario va a saber el cálculo de cuántos días son y dado el caso de que las horas, por decir, sean todas normales, se calcula cuántas son normales y está la división para saber cuántas son otro tipo de horas, que cuántas son horas nocturnas, cuántas son festivas o dominicales u horas extras en alguno de estos días en los que hay costos adicionales y tiene la opción de, o sea, él automáticamente, el multiplicador explica los recargos que hay y a este pago de las horas que son más costosas. Y así se puede saber cuánto es el valor exacto que se debe pagar de nómina, incluso teniendo en cuenta las reducciones de ley, que para el caso de ellos es del 4% de salud y 4% de pensión. Todos en la organización tienen en cuenta un salario mínimo como operarios, pero igualmente este dato se toma de la base de datos. Entonces, si en algún momento cambia, como cada año cambia el salario mínimo, va a actualizarse acorde a esto. Y por el otro lado, el tema de insumos, que es nuestro otro enfoque, listo. El supervisor sabe cuál es la lista de insumos que se deben utilizar día a día en las rutas. Hay una periodicidad de entrega, ya sabemos cada cuánto se entrega. Podemos obtener fácilmente un cálculo que se hizo a través de un formulario de BASIC que indica cuánto se utiliza de cada uno de estos insumos por día. Digamos que está en decimal, 0. Cuánto se gasta por día, pero el valor realmente útil es en el tema de precio, porque se tiene en cuenta el precio del insumo y al tener en cuenta los días vamos a saber cuánto invierto yo en pesos en cada uno de los insumos. No hacer este cálculo como estaba antes es un gran problema a mediano plazo, porque si no se tiene claro cuánto se gasta por ruta, no va a haber claridad ni argumentos, fundamentos serios para realizarle el cobro a varias que es el cliente. Ejemplo, el carro manual es algo costoso que yo en primera instancia dije, bueno, le tiene que representar cierto valor, o sea, en mi mente, no sé, 5.000, algo así, por día, 2.000, algo así, pero se ve algo concreto y costoso, porque vale 300.000. Pero esos carros tienen una periodicidad de entrega de 2 años, duran todo ese tiempo. Quiere decir que al día vale 411 pesos. Es un valor no muy alto. Igualmente los tapabocas que parecieran algo no, pues, no tan costoso, valen 10.000 pesos, pero como al mes se gastan 4, indica que diariamente hay un gasto de 1.300. Ahí se ve que en unos tapabocas hay el triple de gasto que en el carrito manual, que es de previamente, digamos, por encima pareciese de un costo mayor. Bueno, ahora continúa la exposición del compañero Robinson, mostrándonos un poco el funcionamiento directo del formulario alojado en Excel. Buenos días, mi nombre es Robinson Palacio y les voy a mostrar la herramienta que se desarrolló en Excel y con lenguaje de programación en Visual Basic. Este es el inicio del formulario. Aquí tenemos
los botones para llamar cada uno de los formularios. Entonces tenemos un botón para lo que es el despacho. Este era el primer formulario que había sido implementado y que ya se estaba eh, utilizando para hacer los despachos. Este formulario nos permite consultar el personal. eh, Nosotros podemos hacer consultas y aquí lo que hay que hacer es consultar y cargar aquí el número de cédula del operario que falta o que va a hacer un servicio adicional o que va a reemplazar una ruta en varias. Aquí nos permite cargar las novedades que se generan en el día a día, especificar si es un operario doblado, cumpliendo turno, y aquí quedarían almacenadas la cantidad de horas extras que genera el operario por día, el que hace el reemplazo. Cuando uno le va a buscar, le carga uno aquí en el segundo cuadrito todo el listado del personal que ve todos los datos de las personas que se ingresaron en estas novedades. Este formulario ya se venía trabajando, por tal motivo no lo vamos a mirar a fondo. Aquí vamos a mirar el tema de nómina, que es esta herramienta fue una de las que se implementó para la gestión del costo como tal. Entonces vamos a mirar un ejemplo de nómina. Aquí tenemos un formulario el cual busca en las bases de datos el personal de acuerdo a la consulta que uno realice. No tenemos necesidad de tener los nombres o todos los datos o de estar ingresando todos los datos del personal, sino que podemos ir haciendo consultas. Por decir algo, vamos a buscar una persona de apellido Cardona. Si buscamos solo el Cardona, el sistema lo que hace es que carga todas las personas de apellido Cardona y nos permite escoger a uno de ellos. O si nosotros vamos a ser más específicos, entonces de apellido Cardona Ospina, entonces le damos otra vez consultar y él ya me trae todos los Cardona Ocampo, Cardona Ospina. ¿Sí? Porque tampoco yo digité todo el apellido completo. Entonces vamos a escoger Cardona Ospina. Le damos doble clic, habiendo seleccionado la cédula de la persona a la que le vamos a liquidar la nómina, le damos doble clic y de manera inmediata nos carga la cédula al cuadro de texto donde va la cédula. Aquí le decimos cargar datos y el formulario inmediatamente trae de la base de datos los apellidos de Cardona Ospina Jairo, nombre, nos trae el valor, el salario básico que devenga la persona y los recargos por ley, la forma de cómo se liquidan cada tipo de horas. Entonces nosotros lo que tenemos que digitar aquí es el periodo que se va a liquidar. Por lo general la empresa trabaja quincenal, entonces vamos a mirar un periodo de una quincena, a hacer la liquidación. Vamos a liquidar la quincena del 2022, mes 11, día 16, y el periodo final es el día 20, la fecha final, perdón, es el día 2022, mes 11, día 30. Entonces es del 16 al 30 que vamos a hacer la liquidación de la nómina. Vamos a escoger el horario, la jornada. Vamos a ponerle de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Se debe utilizar hora militar, es que de 6 a 14. Vamos a dar cargar días laborados. Entonces aquí nos carga los días laborados y una vez que nos carga los días laborados también nos desglosa la cantidad de horas laboradas según el horario de inicio y finalización que le puse. Es pues una jornada estándar, lo puse para este ejemplo. Como a esta persona no le tenemos registro aún de horas extras en la base de datos o en las novedades que tuvo en la quincena, no registra horas extras ni nada, entonces nos aparece la quincena normal. Por acá tenemos el auxilio de transporte de una quincena y tenemos lo que es el total de vengado. Aquí tenemos las deducciones para la salud, deducciones para la pensión.
entonces para salud fueron 20.000, para la pensión 20.000. Aquí tenemos la sumatoria del total de deducciones y en este último cuadro neto a pagar el sistema me está sumando auxilio de transporte, me suma el total de vengado, me resta las deducciones para salud y pensión y me arroja el valor. Bueno, eh, por este lado tenemos pues todo el tema cómo se va a procesar la nómina. Vamos a darle salir. Otra herramienta importante que tenemos para la gestión del costo es el manejo de los insumos. Aquí tenemos un formulario para los insumos, pero también le ingresamos un formulario para crear y almacenar los proveedores. ¿Por qué los proveedores? Porque los proveedores van asociados a un insumo para cuando se van a hacer pedidos. Entonces, esto es solamente para ingresar datos de proveedores. Tenemos unos botones que nos permiten crear un proveedor, consultar un proveedor, modificar un proveedor, guardar, eliminar, borrar, salir. Entonces, vamos a darle salir. Vamos al tema de insumos. También tenemos nuevo, consultar, modificar, guardar, eliminar, borrar, salir. ¿Qué hacemos nosotros aquí? En estos momentos, una ruta normal para limpieza vial, ya tenemos creados una serie de insumos. Si no hay ninguna especificación adicional del cliente, nosotros trabajaríamos con los insumos que están estandarizados. Ya si es un tema de aseo especializado, nos piden otros insumos adicionales, entonces los debemos cargar. Por eso esta herramienta tiene la opción de guardar o de crear insumos nuevos en caso de que sea necesario. Aquí vamos a consultar en estos momentos los insumos que tenemos registrados. Tenemos registrados y los tenemos codificados. Entonces, para la ejecución de una ruta, pues se necesitan los uniformes, que son los que el operario va a aportar. Este tiene un periodo de cambio de cada 90 días. Lo mismo los zapatos, tenemos un tema de tapabocas, guantes, los elementos de protección personal, recogedor, rastrillo, escoba y carro manual, que es las herramientas, y unas bolsas que son los insumos que más se gastan porque es donde se almacena el producido del barrido. Aquí vamos a mirar, nosotros tenemos, por decir algo, vamos a hacer una modificación a este insumo. Nos pidieron que incrementemos el tema de bolsas, entonces podríamos decir que vamos a entregar eh, un ejemplo. Le dimos doble clic, él lo cargo acá, lo vamos a modificar. Tenemos entonces que nos trae que es bolsas, que se está entregando una cantidad de 20 por día. En caso de que nosotros necesitemos hacer alguna modificación, incrementar las bolsas por temporada o alguna cosa, se puede incrementar fácilmente. Podríamos decir que se van a entregar 200 bolsas cada 5 días. Dale calcular, él nos va a decir que por ruta se van a gastar 40 bolsas. Acá nosotros le damos guardar, nos dice que el insumo, el código del producto ya existe, entonces lo va a modificar, ¿sí? Luego le damos otra vez consultar y él nos trae la modificación que se realizó. Vamos a dar salir. Ahora vamos a mirar las bases de datos y las tablas creadas en las bases de datos. Tenemos la base de datos relacionada con el personal, el formulario de inicio, que ya lo habíamos visto, que es donde están todos los botones para llamar, para cargar los formularios. Tenemos la base de datos donde se va a quedar guardado todos los registros de las nóminas liquidadas, hasta con el neto a pagar. Las listas de insumos. Aquí tenemos las listas de insumos cargadas con sus códigos. Tenemos las cantidades, el periodo y tenemos el porcentaje del insumo. Tenemos también la tabla de proveedores, domingos. Aquí se almacenan todos los despachos
que se van haciendo el día a día, donde van quedando registradas las horas extras. Esta es pues una tabla para la base de datos de despacho de día a día. Procedo a dejarlos con el compañero que les va a explicar la parte final del proyecto, donde están las conclusiones. Buenos días a todos. Mi nombre es Steven Borja y voy a presentar la parte final o conclusiones de nuestro proyecto de aula para el área de gestión de la producción 2. Inicialmente vamos a hablar de los resultados de nuestro proyecto de aula. El resultado más importante visible inicialmente es lograr la creación de los diferentes formularios por medio de la herramienta Virtual Basic aplicados a Excel, los cuales nos van a permitir gestionar de una manera importante todo lo que es los costos en el área asociada o el área encargada, que en este caso sería pues, el área de nómina. Nos va a dar una visión general de los gastos generales de nómina y los gastos de insumos para el servicio. Actualmente, pues estos formularios y este programa se utiliza únicamente por el supervisor de esta área, en este caso nuestro compañero Robinson, por lo cual no va a tener un alcance directo en toda la organización. Sin embargo, nos plantea el cómo este tipo de herramientas nos van a generar unos resultados positivos, ya que nos ayudan a recopilar información súper importante y crucial a la hora de la toma de decisiones. Por lo cuanto, como le decía, es como tal un punto de partida a la aplicación de este tipo de herramientas. Bueno, estos formularios, uno de los resultados muy importantes es que nos permite hacer un cálculo en el cual se nos garanticen resultados muy puntuales y específicos frente a la nómina con todos los recortes de ley, los cuales son los recortes legales como cesantías, como salud y pensión, y adicionalmente a eso los conceptos por hora de nómina que pudiesen aplicar según el turno que tenga el operario, sea horas nocturnas, horas dominicales, festivas, etcétera. Bueno, en cuanto a otros de los resultados importantes, en el tema de insumos, puntualmente, es en este caso que logramos hacer la reunión de todos los costos anuales de estos insumos, algo que no se tenía desarrollado anteriormente. Este listado nos va a permitir tener una noción directamente de todos los recursos y materiales que intervienen en el proceso de aseo de la compañía, por lo cual entonces es algo que nos va a permitir también la gestión de los insumos que anteriormente no se tenía. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo era el ejemplo de las bolsas. Por ejemplo, en una sola ruta, actualmente se utilizan aproximadamente 20 bolsas con un costo unitario de 100 pesos. Entendemos que por ruta se tiene un costo sobre el insumo de bolsas de aproximadamente 2.000 pesos. En un elemento que participa, pues obviamente activamente en las actividades de aseo, como por ejemplo el barretón, este barretón tiene un costo de 7.000 pesos, pero entendemos que tiene una periodicidad de cambio o un uso de un año, es decir, que dividiendo durante las rutas que se ejecutan en el año, entendemos de que el costo para este barretón es de tan solo 20 pesos. Bueno, en lo que seguiría en las conclusiones sería el impacto que tuvo el proyecto. Eh, Inicialmente el impacto reconocemos de que es un proyecto que tiene gran potencial para convertirse en un poderoso código que cree sinergias entre las áreas operativas y el área de costos y facturación, por lo que representa numerosas ventajas para la organización, como les decía, porque genera una noción general de los costos asociados a nómina e insumos, que nos va a dar una noción muy general de la operación. Bueno, si se programa, por ejemplo, que un supervisor diariamente ingrese la información de nómina, pues esta información por medio de los formularios nos van a dar, como se lo mencionaba anteriormente, unos cálculos muy puntuales y precisos de todos los conceptos asociados a las horas y al turno. Entonces, este impacto dentro del objetivo de los costos nos van a permitir que el recurso humano se disminuya ampliamente. Eso teniendo en cuenta que aplicando ya el programa de una manera efectiva, este programa nos va a hacer todos los cálculos de nómina de una manera automática y vamos a evitar lo que serían errores humanos, que en este tipo de digamos, los procedimientos que son tan automáticos, repetitivos y diarios, de pronto se pueden omitir informaciones que al final se pueden dar para malentendidos e incongruencias al momento de generar el cálculo de la nómina. ¿Vale? El impacto es que realmente nos da, digámoslo, unos cálculos muy claros y precisos en cuanto a la nómina. Bueno, en cuanto a los insumos,
como también lo referencié anteriormente, nos va a dar una noción general de todos los costos asociados a tanto el costo de nómina como el costo de los insumos en cada operación o en cada ruta de aseo que generen los diferentes operarios. Esto nos va a permitir que si en el futuro, por ejemplo, la empresa necesite ampliar sus rutas, un ejemplo, ya va a tener, digámoslo claro, cuál va a ser el costo asociado tanto a nómina de esos empleados que se van a necesitar para cumplir las rutas, como de los insumos que se van a utilizar dentro de esa proyección, cualesquiera que sea, como lo mencionó mi compañero Robinson, este tipo de formularios son sujetos a modificaciones, por ende en el transcurso de la operación y de cambios que se puedan generar en la planificación, van a ser amigables con dichos cambios. Bueno, para finalizar, les voy a hablar de las conclusiones de nuestro proyecto. Podemos concluir inicialmente que el uso de programas o de este tipo de formularios que van directamente asociados a la programación por medio de estas plantillas de Excel nos van a brindar una reducción, como les decía, muy importante en el área de nómina y nos van a incrementar lo que es la efectividad en cuanto al cálculo de la nómina y también la recopilación de la información que muchas veces se manejaba en formularios físicos o de pronto en formularios de Word que no eran de pronto muy bien almacenados. Entonces actualmente ya con estos programas se tiene una trazabilidad total de lo que serían estos formularios y estos costos obviamente que es el objetivo final. Bueno, lo otro sería que el costo de los insumos logramos identificar que tiene un costo muy bajo frente al costo total de la operación de aseo. Es decir, el costo de los insumos aproximadamente tiene un costo del 20% y el otro 80% restante lo podríamos asociar al costo del recurso humano, lo cual entendemos que este tipo de servicios, principalmente hablando de costos, infiere en que el talento humano, o en este caso el recurso humano, es lo que representa el mayor costo en cuanto a la representación total de la prestación del servicio. Por último, podemos concluir que la formulación y aplicación de esos formularios de Virtual Basic en el SED tienen, en este caso, una aplicación y una creación para que sea lo más intuitivo y que se pueda manejar por la mayor cantidad de personas posibles. Es decir, que los diferentes supervisores que quisieran adoptar este tipo de formularios o de sistema de cálculo lo pueden hacer sin necesidad de tener directamente una formación previa de programación o una formación académica, digámoslo, en este tipo de programas, ya que es muy intuitivo y simplemente con información personal y básica de cada empleado se puede ir retroalimentando y de la misma manera se puede, digámoslo, ir revisando toda esa información. Esos formularios nos van a permitir de que obviamente al tener cálculos precisos también se evite, por ejemplo, los inconvenientes o incongruencias en el cálculo de la nómina, ya que al tener, digámoslo, mediciones precisas, no van a haber ningún tipo de dificultad con los diferentes colaboradores. Bueno, esperamos que el proyecto haya sido del agrado y que haya cumplido las expectativas del curso. Agradecemos por todo lo aprendido a través de este curso de gestión de la producción 2. Muchísimas gracias.